continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de conversación en donde normalmente lo que hacemos es masticar esos temas que hicieron noticia, no solamente en la semana, sino también en todo un mes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es altamente polémico. Inciden los medios de comunicación, interfieren los medios de comunicación en una justicia que sea independiente, en una administración de la justicia que sea independiente. De eso vamos a conversar el día de hoy con la señora Adriana Orocú. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura y también nos acompaña el juez Carlos Núñez, él es juez penal de San José. A ambos muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Doña Adriana, tomamos este tema porque precisamente el 23 de marzo anterior en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usted declaró, aquí abro comillas, esto es el literal, dentro de las injerencias externas hemos detectado en toda la región como una amenaza evidente la labor de los medios de comunicación que en forma sesgada informan a la población sobre asuntos pendientes de resolución judicial. Aquí me gustaría consultar, exigir justicia, ventilar la ansiedad de la población o de ciertos sectores de la población, porque haya una justicia pronta y cumplida, ¿ustedes lo manifiestan o lo interpretan como sesgar la información? En absoluto, eso es necesariamente lo que los medios deben hacer. Y una de las cosas importantísimas que para nosotros es que quede claro, es que una de las primeras cosas que se indicó ante los comisionados de la Comisión Interamericana es que respetamos irrestrictamente el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. ¿Y por qué entonces la manifestación de que es una amenaza inminente y en la región? ¿Por qué entonces los medios son como una amenaza inminente? Voy a explicar esto, voy a tratar de hacerlo lo más conciso, pero tengo que explicar necesariamente cuál fue la dinámica de la audiencia. La audiencia la solicitamos en conjunto las 5 asociaciones de jueces de Centroamérica agrupados en la Federación Centroamericana de Jueces Democráticos. Y esta audiencia se hizo porque en un estudio por un programa de independencia judicial en Centroamérica que está siendo auspiciado, detectamos varios puntos importantes que son de alguna forma ingerentes en la independencia judicial. Incluidos ahí los medios de comunicación. Y le paso a explicar por qué. En este tema, en este estudio que se realizó, que se llevó también a la Comisión Interamericana, entonces estos 5 temas, incluidos eso, está el de narcotráfico también, y el de crimen organizado, el de politización de la política judicial, también el de injerencia en la carrera judicial, etcétera. Son 5 puntos importantísimos que son pilares en la independencia judicial. Una de las cosas que se detectó en toda la región era el clamor de la judicatura porque la información que los medios de comunicación emiten haya precisamente eso, un poco más de información y menos de opinión en cuanto a las informaciones. ¿Para qué? Para que la opinión que se va a externar a su vez, que es sumamente importante y que tiene que ser de una manera evidentemente responsable, sea una información en que efectivamente las personas tengan calidad de información. Entendiendo perfectamente el contexto que usted nos brinda, pero acá nuevamente, y por eso quería sacar esta cita textual de lo que usted dijo, ¿ustedes consideran sí o no a los medios de comunicación como una amenaza a la independencia de los jueces? Los medios de comunicación, que son importantísimos en todo sistema democrático de derecho, tienen que tener un papel, al igual que nosotros. Pero tal vez aquí me basta con un sí o no. ¿Amenazan sí o no a la independencia de los jueces? Los cuestionamientos que hace la prensa. Los cuestionamientos que no se apeguen a la verdad y que no tengan una información de calidad, que respondan a la verdad procesal de la actividad jurisdiccional y que no emitan una posición absolutamente objetiva, que no sesgue el rol del juez
el rol que tiene en el sistema democrático también el juez, no solo el periodista, sino el juez también. Entonces ahí sí podemos decir que cuando hay un desnivel y un desequilibrio en esa información que deslegitima ¿amenaza o no amenaza, doña jurisdiccional, sí. Porque tal vez ese paréntesis así de amplio no es exactamente ese paréntesis que vemos acá en sus declaraciones, y por eso queríamos pedir cuentas como medios de comunicación, porque lo que nos corresponde finalmente es, ante un fenómeno social en Costa Rica donde hay aumento importante de casos de violencia, en donde la gente clama nuevamente por una justicia que sea pronta y cumplida, sí va a haber cuestionamientos, incomodan, y nos llamó muchísimo la atención el tono de las declaraciones que usted dio precisamente en Washington. Señor juez, a mí me gustaría tal vez hablar también del tema de qué tanto pesa lo que opinan los medios de comunicación o lo que opina la población respecto a una decisión de un juez. Sabemos que finalmente la carta de navegación de un juez tiene que ser la ley y la Constitución, pero ¿tiene algún nivel de peso lo que diga la gente? ¿Tiene algún nivel de peso los cuestionamientos de la prensa? Bueno, muy buenas tardes. El tema del peso que pueda llegar a tener la información mediática sobre un caso, dichosamente yo esperaría que no tuviera relación directa con la decisión que tome un juez o una jueza en un momento determinado. Lo que está sucediendo y lo que Adriana también denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que cuando se da una información, tal vez de una decisión jurisdiccional que no gustó, que no pareció acorde a lo que llaman sentido común, en algunas ocasiones se ha llamado así por parte de los medios de comunicación, esto genera una especie de pánico dentro del Poder Judicial, y no hablo del juez o la jueza que está tomando la decisión, sino a un nivel de pánico en la Corte Suprema de Justicia. Que llame a cuentas a los jueces. Exactamente, entonces dice, bueno, esta resolución que parece ser que los medios de comunicación ya de una vez tildaron de incoherente con el tema de la sana crítica, del tema de la razón normal de la población, amerita que sea investigada y, lo peor de todo, sancionada después. Don Carlos, según lo que usted me está diciendo, de alguna manera u otra, la Corte sí es más susceptible a lo que dice la prensa y puede ser cuidado más susceptible a lo que piensa la población que los mismos jueces, y que por eso los llama a cuentas. ¿Será eso? Pienso que los últimos hechos en los que hemos estado inmersos, pues muestran una clara posición de temor ante estas cuestiones que se ventilan. Entonces, ¿cuál es el temor que debería tener también la población? Porque esto no es una cuestión de los jueces y las juezas. Al final de cuentas, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, aplicamos la ley y la Constitución política y seguiremos trabajando así de forma valiente e independiente, porque es lo que nos corresponde y es nuestro deber, y no nos quejamos de eso porque es nuestra labor. Pero nos preocupa la ciudadanía, que alguna vez llegue un juez o una jueza que le atemorice esto, que le atemorice el que lo saque de los medios de comunicación. Entonces, si un ciudadano de la calle, común y corriente, el día de mañana es acusado de algún delito, denunciado por alguna circunstancia, y de la casualidad de que no agrada lo que se le acusa a la opinión pública, lo que haya sucedido, lo que se le acusa de haber sucedido, siendo inocente todavía dentro de un proceso democrático, entonces este juez atemorizado, mira, no solo no quiero salir en los medios de comunicación, sino tampoco quiero ser sancionado porque daño a la imagen del Poder Judicial. Y entonces puedo llegar a tomar una decisión alejada alejada de la ley por ser popular. Exactamente. Aquí hay otra manifestación suya, doña Adriana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde decía, los medios de comunicación imponen una forma de pensar que en la mayoría de las veces no coincide con el apego de la valoración objetiva de la prueba y a los postulados de la Constitución y de las leyes. Muchas veces el clamor popular no observa ley, sencillamente eso que la gente llama sentido común. Pero sí me gustaría tal vez poner en conocimiento suyo algunos de los cuestionamientos que la prensa ha ventilado en los últimos meses, y que usted me diga si esto en realidad ha sido información sesgada, sí o no, que usted dice que de alguna manera u otra podría amenazar a la independencia judicial. Un caso en específico, Vinicio Castillo, juez de Corredores, da casa por cárcel a un panameño sospechoso de narcotráfico a 100 metros de la frontera sur. El hombre huyó caminando. Ese es un hecho comprobado. Otro caso, la Corte consideró falta grave que Katia Jiménez dispuso casa por cárcel a 3 hombres que fueron recientemente condenados a 24, 16 y 11 años de cárcel por narcotráfico, y que además fueron sorprendidos cuando trataban de huir del país por la frontera norte y trataron de sobornar en su intento de huida a un policía para que los dejara ir. Otro caso que también ventiló la prensa. Aquí no estamos sesgando absolutamente nada.
Caso C, Vivian Coles, libera a unos oficiales de fuerza pública porque no encontraba los expedientes. Y en el 2006, antes de eso, ya había sido sancionada previamente porque interrumpió un allanamiento porque se extendió más allá de las 6 de la tarde. Ella dijo, la orden es de 1 a 6 de la tarde, pero ya son las 5:40, entonces ya tienen que ir saliendo los oficiales que estaban en el inmueble incautando evidencia. O sea, esos son hechos que la prensa ha puesto en conocimiento de la ciudadanía, ha puesto en conocimiento finalmente de las autoridades judiciales y que a ustedes los jueces les incomoda. O sea, nuevamente, ¿en dónde queda entonces el espacio para que la prensa diga estas cosas que, perdón, riñen con el sentido común y riñen definitivamente con la ley? O sea, una jueza que me diga que a las 6 de la tarde ya me tengo que ir y se termina el allanamiento, un juez que deje a alguien a 100 metros de la frontera y ese sospechoso salió caminando de este país, esas cosas no solamente dañan el sentido común, es que avergüenzan finalmente. O sea, ese es lo que usted, ¿a eso se refería usted cuando dice información sesgada, doña Adriana? No, en absoluto. Las cosas, o sea, los medios de comunicación tienen que informar siempre lo que es. Y a nosotros no nos puede incomodar que una información que sea real, esa información salga a la prensa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que deslindar una cosa. En un proceso, cuando un proceso penal está abierto, la mayoría de las informaciones son privadas. No puede ni el periodista ni nadie que no sea parte de un proceso tener acceso a esa información. Entonces, la calidad de la información que eventualmente se da no es la información que maneja el juez para poder haber resuelto alguna situación jurídica de algún imputado o alguna otra persona sujeta. Entonces, el sesgo en la información eventualmente se puede dar porque entonces lo que se está diciendo no es la totalidad de la verdad, que el juez sí tiene conocimiento en el proceso y que es con base en eso y únicamente con lo que está en el expediente va a resolver. Uno entiende las restricciones procesales de acceso a la información por la etapa en la que esté un proceso judicial, como tal, uno como periodista entiende eso. Pero nuevamente, los periodistas nos debemos a la ciudadanía y finalmente, y los jueces ustedes también, como jueces se deben a la ciudadanía, finalmente. Entonces, lo que no termino de entender es en qué momento la prensa se puede convertir en una amenaza cuando lo que hace es poner en evidencia casos como estos. Porque esto no es nada más. ¿Cuál es un ejemplo de información Le voy a sesgada? poner un ejemplo. Una supuesta violación a una supuesta persona con algún problema mental en un lugar de Costa Rica, en un lugar de Alajuela. La persona, si hubiera tenido acceso real al expediente, se hubiera dado cuenta de muchas cosas, de que eventualmente el delito no existió, de que eventualmente no era una persona que tuviera ninguna, mentalmente que fuera inapta, etcétera. O sea, pero ya se había inclusive casi que condenado a la persona en la prensa. Y una cosa que es muy importante, doña Michelle, nosotros defendemos derechos humanos de las personas y en eso sí tenemos que ser muy, muy claros y vehementes, y nosotros defendemos la independencia judicial porque al final de cuentas es la independencia que se le va a procurar a usted, a don Carlos, a mí, a mi mamá. Cualquiera es potencialmente usuario del sistema finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía don Carlos, el sistema debe procurar independencia de los jueces, que no hayan amenazas a esa valentía para resolver únicamente conforme a derecho y a la ley. Y para nosotros la independencia es como para ustedes el derecho a la libertad de expresión, obviamente. Y nosotros vamos a ser siempre uno de los primeros también que vamos a estar al lado de los periodistas defendiendo ese derecho. Porque si uno realmente cree en un sistema democrático, tiene que defenderlo. Y eso es lo que hacemos nosotros, defender derechos como este. Y nunca vamos a estar incómodos, le voy a decir, doña Michelle, incómodos no es la palabra, nunca vamos a estar incómodos en que se nos cuestione. Incómodos sí están, doña Adriana, porque incluso cuando ustedes tuvieron un congreso hace algunos meses, varios jueces expresaron en un intercambio bastante saludable, por cierto, con medios de la prensa, que sentían incomodidad y había algún nivel de resquemor por este tipo de cuestionamientos. Incómodos sí están, doña Adriana. Pero es un hecho objetivo, es un hecho demostrable, y en esto sí hay que ser muy claro, doña Michelle, porque cuando uno dice una cosa
que lo puede mostrar y lo tiene que sostener, tiene que ser valiente en sostenerlo. Y es que realmente han habido informaciones que no son realmente lo que corresponde a la verdad. No son fehacientes. Y bueno, tampoco desde este espacio yo quisiera llegar y justificar absolutamente todo lo que sale en la prensa, porque hay prensa muy responsable que verifica y que sabe que lo que está difundiendo es un hecho real, verificado, que hay fuentes y acotejado, y hay otra gente que no, que se va con lo aparente finalmente. Por supuesto, y sabemos que son muchos Aquí me gustaría también preguntarle a don Carlos Núñez, ustedes además de administrar justicia hay un tema de credibilidad que están administrando, hay un poder que es delicadísimo en todo el entretejido democrático que es el Poder Judicial, ustedes administran también la credibilidad. Ahora, si bien es cierto ustedes observan la ley como fundamento básico, ¿cómo ponen en la balanza el tema también de la credibilidad de un sistema que ha mostrado fallas? Porque finalmente es administrado por humanos que somos falibles. Correcto. ¿Cómo administran ustedes el tema de la credibilidad? Bueno, creo que donde podemos trabajar más y donde se ha estado trabajando, y creo que parte de eso fue la reunión en el Congreso en el que usted participó, es la necesaria autoinflexión nuestra también de decir, bueno, si hay una responsabilidad en cuanto a la información que a veces no es acorde a una realidad procesal, ¿verdad? Por un lado, pero también hay una responsabilidad nuestra de brindar una información más digerible para la sociedad, para los periodistas, para que podamos entender esto. Nosotros como jueces y juezas nos legitimamos no por hacer resoluciones que caigan bien, por ahí vamos en primer lugar por ahí, no las hacemos para caer bien, ni para que nos gusten, ni que nos aplaudan. Que sean justas, que sean legales, constitucionales y que tengan un valor de justicia, pero sobre todo tienen que ser comprensibles, entendibles, que las personas entiendan por qué se decidió esto, que creo que finalmente es algo en lo que tenemos que trabajar. Cuando acudimos a decir que hay un problema con la prensa, con las presiones, por un problema de que no nos estamos entendiendo, que no estamos tal vez en el mismo canal conectados, hay dos partes responsables, del lado de los periodistas, del medio de comunicación, y también del lado de los jueces y las juezas, de a veces no darnos a entender. Y le pongo ejemplos claros. Se dicta una libertad, una persona es detenida por cualquier delito, pero póngale narcotráfico y todavía adquiere mayor importancia mediática. Llegan, aportan ciertas pruebas que tal vez son suficientes, ¿verdad? Son pruebas suficientes para sostener medidas cautelares, que es lo que exige. Pero de pronto se considera que no hay suficientes elementos para sostener un peligro de fuga, reiteración u obstaculización. Y aquí ya empezamos con términos jurídicos. La gente no comprende eso. Y el juez toma la decisión, porque no todo el que es detenido puede ir a prisión preventiva, y no es solo por el juicio de probabilidad, o sea, por ser probable que cometa el delito, sino por estos 3 peligros procesales. Sale en libertad y de inmediato, a través de las redes sociales, medios de comunicación, empieza un ataque tremendo, fuerte, y que cada vez es un remesón bastante fuerte, donde se dice, ve qué candidez es la del juez, creer que esta persona es inocente con tantas pruebas. Y es ahí donde tal vez no nos han entendido. No, el problema no era de pruebas, el problema es de estos otros 3 peligros procesales. Los casos que nos pone acá, yo no puedo referirme a ninguno de ellos porque tengo prohibición de referirme a casos que están todavía en conocimiento de las autoridades, pero sí puedo decirle que en algunos casos, existían suficientes elementos para dejar en libertad a la persona, pero tal vez la forma en que lo dijo el juez, o tal vez el acercamiento que tuvo el periodista, no pudo captar la razón de ser de esta libertad. Aquí no estaremos en presencia de alguna debilidad en la interpretación de las pruebas, no estaremos en presencia de eso, porque aquí estoy hablando de 3 casos clásicos. Esta persona que salió caminando y huyó prófuga finalmente de la justicia, nunca fue a rendir cuentas. El caso de esta jueza que dijo, ya son las 6 de la tarde, tenemos que terminar aquí. Otros casos que hemos visto, alguien muere en carretera y el juez dura no 1, no 2, dura 6 horas en llegar para dar la orden de levantamiento de un cuerpo. Vemos el caso de un juez que dijo, es que ya sabe que ya son las 4 de la tarde, no dictó las medidas cautelares y amaneció esa mujer muerta a manos de su agresor cuando había evidencia real y ella había clamado por la protección ante un juez. O sea, aquí no estamos viendo que finalmente hay no problemas en la ley, hay errores de juicio, y lo digo cuando errores de juicio, no lo digo en el ánimo de atacar, es porque nuevamente somos seres humanos y el juicio puede ser errado o puede ser el correcto. No hay errores de juicio, ¿no admiten ustedes que también hay una cuota de eso?
eso es imposible de responderlo si no tenemos el expediente para decir, y eso lo puede decir solo el juez. Digo, no necesito el expediente, Claro doña que Adriana, sí, para doña llegar Michelle. y decir el resultado de esto. Es que Valoró eso más la es- jueza que llegó y dijo, le voy a dar casa por cárcel cuando tenía la posibilidad de huir caminando. O sea, ¿qué evidencia adicional necesita Es que- uno ante una prueba tan básica? Pero tal vez me permite un segundo. Debemos aceptar, no, y en eso estamos claros, si somos seres humanos, hay jueces y juezas falibles, se equivocan, toman decisiones que no deberían tomar. Eso se da porque somos, como dice usted, seres humanos. Así como se equivocan periodistas cuando sacan información, así se equivocan también jueces y juezas cuando dan algunas decisiones. Lo que nosotros abogamos no es porque ustedes no pongan que si hay un error, si hay una cuestión, algo cuestionable, no estamos diciendo que ustedes no puedan investigar y ponerle información. Los cuestionamientos de información sesgada no es cuando hay una investigación seria y responsable sobre un hecho que nos parece no solo importante, sino necesaria para un sistema democrático, al final de cuentas. Lo que sucede es cuando ese fairness no se da, ¿verdad? Esa posibilidad de responder no se da. De cotejar. Claro, las cotejar. decisiones. También cuando la información sale, como dicen ustedes, y en eso nosotros lo comprendemos perfectamente, De el tiempo es oro. Pero a veces estamos hablando de libertad de personas y a veces del honor de un La servidor, reputación. la reputación, mire, no solo del imputado que está acusado y que no sabe todavía, apenas está viendo las pruebas, en menos de 24 horas está decidiendo la libertad de esa persona y de pronto un juez con una carrera, una jueza con una carrera intachable, de pronto aparece casi que señalado como corrupto, como tonto, como falto de sentido común, y eso es lo que nosotros decimos, bueno, ¿por qué no frenamos un poco? No la información, no la vamos a frenar la información, pero frenemos un poco y pongámonos de acuerdo, sentémonos y hablemos. Y yo creo que parte de lo que ha hecho la Asociación de Jueces, que yo aplaudo, es una labor que se ha hecho a través de estos años, es ese acercamiento con la prensa y que de ambas partes nos entendamos. Porque al final de cuentas, quien pierde es la ciudadanía si nosotros nos ponemos en una discusión de quién tiene la razón en esto, si los periodistas pueden o no valorar una decisión de un juez, Que no por se ejemplo. trata de deslegitimar y por eso Claro. de alguna manera u otra nuestro interés en llegar y abordar este tema, porque de alguna manera u otra las declaraciones que se dieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera u otra, la prensa los vio como una forma de deslegitimar a la prensa, se metió a todos en el mismo saco. Allí me parece que es importante hacer las diferenciaciones, decía usted, de quienes realizan una buena investigación de no, pero es que de repente lo dicho a una instancia tan importante como esa, lo que será generalizar sobre toda la prensa, como injusto sería que la prensa generalizara que todos los jueces cometen errores, es que tampoco deberíamos hacer eso. Ahora, en medio de este tema, de alguna manera u otra pesa la inexperiencia, pesa falta de formación de algunos miembros de la judicatura, el hecho de que estos casos estén saliendo con mayor frecuencia, de alguna manera u otra tiene algún vínculo con experiencia. Obviamente salen mayores casos porque hay, por dicha, mayor injerencia de la prensa en estos asuntos. Antes no había tanta. Más que injerencia, vigilancia. Y está excelente que haya vigilancia. Le repito, nosotros somos los primeros en que si ustedes ocuparan apoyo para la defensa de la prensa, nosotros defendemos derechos humanos, se lo repito, doña Michelle, y eso es muy importante que quede claro, que esa idea quede absolutamente plasmada. Y estos casos que usted me dice, me ha indicado como 4. O sea, ¿cuántos al día se resuelven en el Poder Judicial? ¿Cuántos a la semana? ¿Cuántos al mes? Por eso, Son gracias a Dios, son los miles. menos. Gracias a Dios, Son los menos. exactamente. Pero entonces, precisamente se hace mella en los menos, para destacar eventualmente para destacar los errores y no más bien hacer ese balance de lo que hace la judicatura, porque realmente nosotros también sentimos eventualmente alguna deslegitimación cuando hay esos digamos, esta información que no tiene el balance que debería de tener, porque precisamente uno de los pilares en que se basa la actuación del Poder Judicial es la confianza que tenga la gente en las decisiones de los jueces. Doña Adriana, entendiendo el tema del balance y nuevamente allí uno va a entender si el periodista no cumplió con el rigor de verificar la información que está difundiendo. Pero hablando de estos casos que ya son conocidos, que fueron ventilados y que aquí no estamos inventando absolutamente nada, hubo un caso reciente de una jueza que llegó y le dijo a una persona que fue sorprendida con un cargamento de drogas: lo suelto, pero si me promete que no lo vuelve a hacer. Esas son esas cosas que a uno le parece inverosímiles y preocupantes, porque ya ahí
no hubo una consideración de que finalmente lo sorprendieron con la droga a la par. Allí no hubo consideraciones de carácter legales. Me promete no volverlo a hacer. ¿Qué le tienen que decir a ustedes, a los costarricenses, para poder recobrar en ese caso la confianza en los jueces, en el buen juicio, valga la redundancia, de los jueces cuando se dan ese tipo de cosas que parecen inverosímiles? ¿Qué le dicen ustedes a la ciudadanía? No a los periodistas, a la ciudadanía. A la ciudadanía le digo que tengan absolutamente confianza en que la mayoría de los jueces de este país somos personas calificadas, honestas y que buscan siempre el sentido de la justicia, y no la justicia como un valor intangible, sino como aplicación de la ley, y que a cada uno se le resuelva conforme a sus propias circunstancias. Pero en ese caso en específico, ¿qué le dice usted a la ciudadanía cuando uno se pone ansioso e impaciente y dice, no es posible, es que no es posible que esto esté pasando? Que el mismo proceso precisamente tiene las condiciones para revertir eventualmente cualquier error que se haya cometido por un juez dentro del mismo proceso. Yo sobre ese caso, que como se está ventilando no me puedo referir, sí me parece importante, no sé, doña Michelle, si usted ha tenido acceso a la resolución que dictó esta jueza, porque la información cuando sale al medio de comunicación, tengo entendido que es únicamente lo que el fiscal dijo que pasó en la audiencia. Entonces también ahí es importante conocer, bueno, realmente fue eso lo que dijo, se portan bien, o si no se van, o si no le damos palmadita en la espalda, porque creo que después se hizo como una especie de, se magnificó, tal vez alguna palabra, una frase que se dijo dentro de la audiencia. Muchas veces en las audiencias de prisión preventiva, para explicarle, tenemos que poner medidas cautelares, y dentro de las medidas cautelares está no volver a cometer un hecho delictivo, así está en el Código Procesal Penal. Posiblemente, no conozco, como le digo, la información sobre ese caso específico, pero pudo haberse dado esa situación que le diga, sale en libertad, y de una de las medidas cautelares no volver a cometer delitos dolosos de la misma especie, no acercarse a tal lugar, ir a firmar, y una serie de medidas cautelares que no sé si eso fue lo que ocurrió, pero nosotros la información que necesitamos, la resolución de la jueza, y ahí la tenemos resolución, y ustedes podrán hacer pues el análisis que consideren pertinente al respecto. Pero qué importante es decir que esa decisión en algún momento determinado estaba defendiendo los derechos fundamentales de unas personas que estaban ahí, que con cargamento, que sin cargamento, de una investigación que siguió. Y vea usted qué interesante que esas personas quedan en libertad, se apela a la resolución es declarada ineficaz por un tribunal de juicio y las personas siguen sometidas al proceso. Ellos se presentan por sus medios a las audiencias de prisión preventiva. Entonces, aquella situación que escandalizó al país, realmente no el mismo proceso lo revirtió, que fuera un poco lo que decía doña Ariana. Okay. Y nada más para terminar, y muy brevemente, tal vez en 30 segundos cada uno me podría decir, ¿dónde está el ejercicio de autocrítica? Fuera de lo que está alrededor de ustedes, llámese la prensa, las críticas, la gente, ¿cuál es el ejercicio de autocrítica que hacen los jueces luego de que se hayan ventilado casos de este tipo? Claro, nosotros siempre, como le digo, y respondiendo a algo que se me acaba de decir de capacitación de los jueces, la autocrítica es siempre jueces estamos dispuestos a cada día mejorar nuestra capacitación, a cada día entendernos mejor en el ámbito, saber cuál es la función que realmente nosotros ejercemos, porque los jueces no solamente resuelven situaciones jurídicas, los jueces controlan el Estado, controlan el resto del Estado en Costa Rica y en cualquier parte. Que haya un sistema democrático, los jueces son base. Y nosotros no solo resolvemos una situación de una persona, sino de toda una sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que internalizar siempre. Y eso es lo que cada una de las personas que estén sometidas a un proceso deben estar tranquilas. El ejercicio es de siempre estar capacitados, siempre estar formados y cada día constantemente estar haciendo un ejercicio de autovaloración de nuestra propia función para mejorarla. Correcto, sí, la autocrítica dentro del Poder Judicial se está dando. Creo que ha sido fuerte la situación que se ha vivido, y también a lo interno del Poder Judicial estamos entendidos, y jueces estamos entendidos de que tenemos que mejorar también nuestra comunicación con la ciudadanía. Cuando nosotros decíamos que las decisiones no se toman por lo que la mayoría decide, es decir, no se hacen cabildos para ver quién decide si podemos en libertad o no. Lo cierto del caso es que aunque no se hace eso, gracias a que existe un sistema democrático de control de poderes, es lo cierto que sí nos debemos a la sociedad en cuanto a nuestras resoluciones, y creo que en eso tenemos que ser muy autocríticos en decir que en lo que sí ha fallado tal vez el Poder Judicial es en no darse a entender de forma clara, de forma diáfana, qué es lo que estamos haciendo, a qué nos dedicamos y por qué no defendemos los intereses de la delincuencia. Defendemos los intereses de cada uno de los ciudadanos
que llegan al Poder Judicial. Bien, muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros el día de hoy, minuto a minuto, la señora Adriana Brocú, quien es presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, y el señor Carlos Núñez, juez penal de San José. A ustedes muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Los esperamos en nuestra próxima entrega.